Bueno, Ahí es está un que embajador, ¿eh? es el embajador y está entrando. Muy bien. Ahí está entrando. La remamos un poquito, pero está. ¿Cómo está, querido embajador argentino en la República Plurinacional de Bolivia? ¿Cómo le va? Bien, acá en las corridas, pidiendo disculpas por haber entrado en este horario, pero hay un caos terrible hoy en La Paz, toda vez que mañana es el día de la independencia, así que me costó mucho salir del centro, estaba en una reunión con la ministra de Presidencia y tardamos bastante en llegar, y después hay colapso porque los cívicos, los grupos de derecha están movilizándose hoy en todo Bolivia también, oponiéndose a todo. Así que O sea, las un fuerzas día antidemocráticas complicado. siguen todavía. ¿Cómo? Las fuerzas antidemocráticas siguen todavía. Sí, sí, todavía. Bueno, te presento esta Verónica Baston de La Chispa Mediática, que con Tejiendo Nuestra Historia es uno de los medios independientes que siguieron y defendieron la vuelta a democracia en Bolivia. Está el colega Cristian Boyanazque Bazán, de Tiempo Argentino, y David Español, que es nuestro community manager, el que organizó también esta transmisión. Y sin más, te felicito, te conozco como compañero de hace más de 20 años, y me llena de orgullo que estés allá en Bolivia. Estoy mal hoy, ¿eh? Y es mi dislexia post-COVID. En ese marco, me sorprendió alguna vez decir cómo te acercaste a Bolivia y terminás siendo su embajador. ¿Cómo recibiste a Bolivia cuando llegaste allá? ¿Y cómo la volviste a recibir ahora? Así empezamos un poquito la charla. Sí, a ver, yo me tocó ser embajador en el primer periodo, entre el 2012 y el 2015. No es normal que se repitan embajadores en el mismo destino después de un lapsus de tiempo, digamos, ¿no? De haber estado con otra gestión, otro gobierno. Normalmente eso no sucede. Quizás lo que provocó esa situación es particularmente la relación que había tejido con Evo, con el MAS, con el pueblo boliviano, con prácticamente todas las referencias políticas institucionales de Bolivia. Y cuando yo me fui, quizás era el punto culminante del gobierno de Evo, digamos, en cuanto al mejor momento, digamos, ¿no? Estaba la cuestión económica en auge, en crecimiento, en expansión, con crecimiento, con tasas de crecimiento 6-7%, con inflación del 1%, la economía creciendo con inversiones de todo tipo. Evo, indiscutido como referente político, venía en el 2015 venía de ganar una elección con el 62% de los votos. Arrasó en todas las ciudades, en todos los distritos. Y entonces me fui con una Bolivia en auge, en crecimiento, en expansión, con gobernabilidad y con una situación donde Evo empezaba a convertirse en el referente del progresismo gobernando, toda vez que se terminaba el proceso del kirchnerismo, esos primeros 12 años del gobierno de Néstor y de Cristina, y en verdad era el último que quedaba relativamente fortalecido después de una elección con el 62%. Ya Dilma estaba con el establishment operando para que pudieran terminar con ese proceso
en Brasil, bueno, todos los países estaban con determinados niveles de conflictividad. Bolivia era el único país con un gran nivel de gobernabilidad y de crecimiento. Lo encuentro después de un año de un gobierno dictatorial o un gobierno no legítimo que llega a partir de todo un proceso, una operación política para terminar con un gobierno como el de Evo. Yo pongo el ejemplo de los 5 pasos YARP, que es un procedimiento que tiene diseñado, utilizó la CIA en varios lugares del mundo, especialmente en la última etapa, lo que fue la primavera árabe. Se supo utilizar el método YARP, que son los 5 pasos, golpes blandos también se le llaman, donde se van generando condiciones para que se termine en una salida no democrática del presidente. Es lo que claramente pasó aquí. Desde un año antes del final del golpe militar de noviembre de 2019, se venía trabajando para esmerilar la figura de Evo, para tratar de cargarle desde hijos ilegítimos hasta responsabilidades en la cuestión como fue el incendio de la Chiquitanía, algo que estuvo planificado como un hecho para generar condiciones de mostrar un gobierno que, a ver, voy a pasar al otro, voy a pasar Sí. a la compu, porque esto mientras... A ver. Hola, ahora sí. Volviendo, ahora que voy a parar acá. Hola. Hola, hola. Sí, te escuchamos. Hola. Estaba con la DOM, porque llegué hasta que prende esta computadora, tarda mucho tiempo, entonces por eso que arranqué con el teléfono. No, y decía que aquí todo el proceso que se había vivido, digamos, habían generado condiciones para generar desestabilización, el mismo hecho de lo que fue la Chiquitanía, los incendios de la Chiquitanía tienen mucho que ver con estos procesos de mediar o desgastar a los gobiernos de turno en Latinoamérica, y llegué con un país que está nuevamente tratando de levantarse, de reordenarse. El gobierno de Áñez logró lo que pocos gobiernos han logrado pese a pandemia y todo. Cayó 11 puntos su economía, la economía floreciente de Bolivia, que crecía a tasa de 5 o 6 durante el año 2019 o 2020, cayeron 11 puntos. Obviamente hubo grandes niveles de corrupción en el gobierno de Evo, que hizo que en el gobierno de Evo, en el gobierno de Áñez, grandes niveles de corrupción que generaron un descontento a todo lo otro, ¿no? La falta de democracia, lo que quizás los sectores de derechas o los sectores independientes, que ese voto fluctuante que suele encontrarse en todo proceso político, que quizás, como pasó también en Argentina, querían un cambio porque Evo hacía ya casi 15 años que estaba en el gobierno, querían un cambio, votaron un cambio sin tener mucha conciencia o aceptaron, apoyaron ese golpe institucional, ese golpe militar, eclesiástico, policial, institucional de la derecha boliviana.
cuando se dieron cuenta los niveles y cómo se degradó la democracia, la falta de libertades, terminaron obviamente también sumándose al voto que puso nuevamente a Lucho Arce en el gobierno. Entonces, hoy Bolivia se está rearmando, por suerte me recibieron con el mismo cariño de siempre, con la misma calidez, contento de que en Argentina haya un gobierno como el de Alberto, y que Alberto haya tomado la decisión de enviarme nuevamente como representante del país acá a La Paz. Y eso lo noto particularmente en la capacidad o facilidad o aperturas de puertas que hay hacia la Embajada Argentina por parte del gobierno de Lucho, en el cual no es normal tampoco que Lucho reciba a embajadores de otros países, pero por suerte, bueno, en el caso nuestro, ya hemos estado un par de veces en reuniones y en proyecciones de lo que hay que elaborar para el futuro. Cristian te quería hacer una pregunta. No, quería varias preguntas, Ariel, pero simplemente una cosa sencilla con respecto a todo esto que acabas de contar es la relación tuya con Bolivia previa a tu misión diplomática. Tiene que ver con, bueno, obviamente el conocimiento que tenés y el interés de político en la región, tiene que ver con algo más personal, con una experiencia previa, familiar, ¿de dónde viene? ¿O simplemente una admiración también por el proceso que se había gestado allá? ¿O pura casualidad, que también vale, ¿no? No, creo que un poco de todo también, un poco de todo. Pero, a ver, hay un elemento fuerte. Sí, siempre tuve un lazo sin tenerlo consciente. Con Bolivia vine varias veces, vine casi conmovedor a todos los procesos electorales. Al del 2005, no, al 2005 no, 2010, 2015, bueno, estaba como embajador. En el 2008, 2009 vine al referéndum, a la nueva constitución, ¿no? Cuando se promulga o se vota la constitución plurinacional, la reforma constitucional. Y en el 2005, sí, a Evo yo lo conocía de mi militancia sindical, por la CTA, lo conocía desde el año 2002-2003, bastante profundamente. Vino a la Argentina ¿Eh? cuando fue el Foro Económico Social del Foro Social Y Mundial. después en el Mar del Plata, También. No al ALCA. No al ALCA también. La cumbre iberoamericana, que los movimientos sociales optamos por crear una contracumbre, y no al ALCA, ahí tuve bastante cercanía, viajamos juntos, nos quedamos, tuvimos prácticamente todo el fin de semana ese en Mar del Plata, compartiendo más de una reunión, y quedó mucha onda, mucho lazo, mucha conexión. En verdad, en ese momento nadie apostaba mucho por Evo. Se suponía que iba a pasar o iba a tener un resultado electoral, le faltaba, eso fue en noviembre, la elección fue en diciembre acá, faltaba un mes para la elección en Bolivia. Se suponía que iba a pasar lo que ya le había pasado a Evo en el 2001 o 2000, en el 2000, donde gana la elección, sale primero, pero no logra el 50%, y el colegio electoral, era el sistema como funcionaba, había colegio electoral, y de esa manera el presidente se elegía en el colegio electoral, terminaban resolviendo por la presidencia de uno de los partidos del establishment. Entonces todos suponían que Evo iba a volver a tener la misma suerte. Yo no sé si fue percepción, si fue intuición, jugué a muerte que iba a ganar, nos comprometimos a vernos posteriormente después del triunfo, y así fue. Con lo cual, bueno, había una relación estrecha, buena, con Evo, que creo que fue determinante a la hora
que me recibieran tan bien. El otro tema de por qué termino como embajador, es todo una serie de circunstancias que se dan, que a último momento no formo parte de la lista de diputados del año 2011, y posteriormente queda vacante la embajada argentina, y fue casi una decisión conjunta de Héctor Timerman, al que apreciaba mucho y lo recuerdo siempre, y de Cristina, que tomaron la determinación en el momento de nombrar un embajador como un buen perfil para venir a Bolivia. Claro. Eso mía. Quizás ni Cristina ni Timerman, que fueron los que decidieron esto, tenían claro cuál tan fuerte era la relación mía con Evo. Bueno, casi que se enteran posteriormente, pero eso también creo que ayudó no tanto a mi nombramiento, sino a la gestión de los 4 años posteriores. Bien, Verónica, te voy a hacer. Bueno, encantada nuevamente de encontrarnos en streaming. Ya el año pasado hicimos ese evento con Susedi Janet de Bolivia. Aquí les comentaba a los compañeros que el héroe de la conquista a la democracia también fue el pueblo en esta sobrevivencia a este golpe de Estado que tuvo que vivir Evo. ¿Usted cómo lo calificaría o qué reflexión tiene al respecto? Y también hoy enterada de la situación entre los pititas que están queriendo desestabilizar el gobierno de Arce, ¿qué situación se está viviendo actualmente? Esas dos preguntas. Sí, a ver, la primera, empiezo por la segunda, que fue lo que generó en parte mi demora. Nada, inexplicable, se nota que hay un intento de querer marcar la cancha a Lucho y que no se hacen cargo, o sea, la derecha, ¿no? Los diferentes sectores de derecha, que en Bolivia son muchos, porque también lo que hay que remarcar es que el único partido nacional con desarrollo nacional que está en todos los departamentos, en todas las ciudades, es el MAS. Después la derecha son localismos. En Santa Cruz está claramente Camacho como la referencia principal, pero Camacho es menos popular. Fuera de Santa Cruz no puedes salir a la calle porque creo que se comería más de un insulto. Y lo mismo pasa con el referente de Cochabamba, Martes, y lo mismo pasa con los dirigentes o los referentes de la derecha acá en La Paz o en Tarija, todo muy local, y entonces por suerte no terminan de amalgamar una sola propuesta o una sola decisión. Bastante anárquico todo, pero ante la organización del MAS, el MAS terminó ayer un congreso organizativo donde puso pautas de funcionamiento muy claras que creo que le va a hacer muy bien al MAS y al gobierno, toda vez que también una característica propia que había en Bolivia es que el MAS no era un partido político de la forma en que lo conocemos nosotros, era más un sello electoral. Lo sacaban y lo guardaban, lo sacaban antes de la elección, lo guardaban después de la elección, y durante los 4 años posteriores no se lo utilizaba o no se le daba un rol específico. El rol específico pasaba a los movimientos sociales, al movimiento campesino, a los interculturales, a la COP. Son esos los sujetos del cambio y los sujetos políticos que tiene el proceso político boliviano. Y esto no es una característica propia. Y el tema lo empezó fundamentalmente Camacho, toda vez que el gobierno tomó una decisión importante de distribuir tierras, de comenzar a llevar adelante una reforma agraria en los sectores, las tierras bajas de Bolivia,
que nunca tuvieron, o sea, donde existe el latifundio. Bolivia tiene una característica: la revolución del 52 generó una reforma agraria en las tierras altas, en el altiplano, pero no en la Amazonía. Y en la Amazonía sigue habiendo grandes terratenientes y grandes extensiones de tierra en pocas manos. El gobierno está intentando en este momento repartir tierras a pequeñas parcelas o parcelas de 4 o 5 hectáreas para generar producción agropecuaria familiar y hacer trabajar todo ese espacio, y se encuentra con la oposición de los cruceños, que quieren ser ellos los distribuidores o los que manejen la posesión de la tierra. ¿Por qué? Porque lo que quieren es mantener y permanecer en el modelo actual, que es el de grandes extensiones o alquiler a lo sumo a colonos. Y en ese alquiler, obviamente, hay un negocio pingüi para los grandes grupos económicos y fundamentalmente para las grandes familias. Y el otro tema es que el gobierno avanza con el proyecto de judicialmente castigar a los responsables del golpe de Estado de 2019. Entonces hay aproximadamente unos 10 policías y militares todavía en prisión. Ahí está Áñez en prisión, más 3 ministros que eran de su equipo. Hay un proceso abierto contra el padre de Camacho, que puede llevarlo a la cárcel. Hoy, en esta semana, la Resistencia Cochala, que era un grupo de choque fascista que funcionó durante el golpe en Cochabamba, ayer metieron preso a 2 de los dirigentes. Entonces están viendo que el gobierno avanza en una purga y en buscar justicia, y estos tipos lo que no quieren justamente es eso. Hoy hay movilizaciones en las grandes ciudades, en todas las ciudades, de los pititas, como se le dice acá, de la derecha, para advertirle al gobierno que pare con la reforma agraria y que pare con la investigación del golpe. 2 cosas que, si vos te pones a analizar, son realmente plausibles por parte del gobierno, son cosas que habría que reivindicar y que todo el mundo debería estar muy contento. Sin embargo, lo utilizan de tal forma para, obviamente, evitar uno de los primeros cambios profundos que quiere llevar adelante Lucho Arce en su gobierno. Ahora se caracterizó por tener que convivir con la pandemia y administrar un poco la crisis, y se le estaba reclamando alguna medida de peso importante. Ahora que intenta imponerla, genera esta reacción. Creo que pese a eso, creo que no va a haber mayor niveles de conflictividad, porque salvo Santa Cruz es limitado el desarrollo de estos sectores de la derecha. Y la otra pregunta que me hiciste, ¿cuál era? Bueno, un poco está todo contestado ya. El tema de que el pueblo ha sido el héroe de resistencia en ese tiempo del golpe de Estado. Pero ya lo dijimos, ahí lo mencionaste con el tema de la pandemia y todo eso. Vos hablabas de las investigaciones. Lo que reivindico es que en verdad el pueblo boliviano logró lo que nadie hubiese pensado que iba a lograr, que en menos de un año revertir un golpe de Estado, ganar la calle de a poco, con los dirigentes más importantes en el exilio, una segunda línea de dirigentes y compañeros se hicieron cargo de la pelea dentro del territorio boliviano y ganaron con una diferencia muy importante. De las investigaciones que acá se pusieron en agenda, que tienen que ver con el traslado del gobierno argentino de armamentos y fuerzas efectivos policiales allá, ¿está en agenda colocada en Bolivia o es una situación que está marcada acá por parte de la situación de Argentina? No, es un tema que sale en los diarios todos los días, está siempre una noticia, siguiendo en parte lo que pasa acá y lo que
y la noticia que puede surgir en Argentina. No tiene la misma dimensión, me parece, de impacto que en Argentina, toda vez que acá todavía no hay procesado ni un expresidente, ni una figura, ni figura de la política de cierto nombre. Aquí lo que sí está, el que está preso son un general que estaba preso, lo habían detenido hacía 10, 15 días antes de que se conociera la noticia, por el golpe de Estado, y el jefe de policía, más el ex embajador argentino. Son los tres que están imputados, procesados en el expediente que se abrió en Bolivia por tráfico de armas. En Argentina, los nombres que integran ese listado de imputados es mucho más poderoso, más importante, por ende, lógicamente, en Argentina tiene un poco más de relevancia la noticia. Pero, ya digo, todos los días salen los diarios, hay consultas, se habla en la televisión, se habla en la radio, con lo cual sí, está muy atento la sociedad boliviana también a lo que pasó con el envío de armas desde Argentina. Y obviamente mucho más los familiares de las víctimas o aquellos que fueron víctimas, ya sea porque terminaron presos, porque terminaron heridos con balas de goma, porque terminaron muertos, la familia de los fallecidos, los que estuvieron en el exilio. Todo eso, a esos les genera particularmente una impotencia y una bronca muy grande hacia Macri y su gobierno, ¿no? ¿Y qué posibilidad hay, Ariel? Sí, perdón. No, dale. Ah, bien. ¿Qué posibilidad ves que haya de que esta imputación contra Álvarez García avance a nivel de que sea citado a declarar, que tenga una imputación ya y hasta un eventual juicio? ¿Y qué significa si eso ocurre para la diplomacia internacional? No sé qué registro habrá de eso, debe haberlo, yo desconozco, pero ¿cómo lo analizas? Sí, vos me estás hablando de la justicia boliviana, porque la Exacto. justicia argentina yo creo que va a terminar procesado también Forí y algún que otro funcionario de Cancillería que tuvo, si uno empieza a investigar profundamente, seguramente también tuvo algo que ver en la decisión del envío de armamento. En Bolivia... ¿Vos decís Pompeo? ¿Cómo? ¿Pompeo te referís? ¿Te referís a Pompeo? Pompeo es otro, que no era Cancillería. En ese momento Pompeo era el asesor o el secretario internacional del PRO y era secretario de planificación o algo así, si bien era el que se encargaba de las tareas internacionales personalizadas de Macri. Por eso digo que también Pompeo puede llegar a estar involucrado. No, hay otros funcionarios que ya, digamos, la propia investigación abrirá la posibilidad de conocer. Pero la situación que tiene Álvarez García, acá hay dos elementos. Uno, que podrá llegar a ampararse en la inmunidad diplomática, toda vez que mientras vos cumplís función diplomática, para faltas o incumplimientos de legislación boliviana, creo que estás amparado dentro de esa situación. Pero acá hay un golpe de Estado, participación en un proceso de sedición, hay muertes que, si se termina demostrando que alguna de ellas pudieron haber sido con bala de goma, es ya un delito hasta de lesa humanidad. Entonces ya no es tan solo ampararse en la legislación o en las reglas que rige la diplomacia. Acá hay un hecho muy específico que puede llegar a hacerlo, convocarlo a que venga a declarar y exigirlo que lo haga por la fuerza. Obviamente que tanto
Armando Álvarez García, como Burri, como Macri, como el mismo general Tercero, Montesino, el jefe de la policía boliviana, más todos los que están imputados en Argentina, todos niegan el hecho de que hubiesen sabido, hubiesen conocido, que casi que esto, no sé, llegó por arte de magia acá, no fue necesario la participación de nadie. Y lo hacen obviamente porque si terminan reconociendo que sabían algo, que estaban informados, que vieron el cargamento, es una autoimputación que el proceso judicial, que seguramente en condiciones normales puede tardar 2 o 3 años, terminaría en 15 minutos, porque claro, se estarían autoinculpando. O sea que confesión de parte, todos ¿no? ellos niegan porque si no van presos 15 minutos. Bien, estoy tratando de mantener la comunicación, me estaba quedando sin batería. Estamos casi en el cierre, me había dicho que -5 te tenías que retirar para otra actividad. Sí, un poquito más. Pero estamos muy contentos de haberte tenido aquí. Agradezco a los colegas la participación, a la Chispa Mediática, a Tiempo Argentina, a Tejiendo Nuestra Historia, y la Vanguardia Online, que reivindica este sentido de una prensa alternativa, especialmente acá con todos los compañeros. Y si querés hacer alguna reflexión final o saludo, Ariel, te concedemos este momento. No, yo creo que es importante sostener el tema, que no decaiga, porque creo que se generó un daño muy importante y una vergüenza para el país la participación de Argentina, más allá de Macri. Está bien, Macri no lo hizo como presidente de Boca, o no lo hizo como referente o como jefe del gobierno de la ciudad, lo hizo como presidente de la nación. Y eso genera consecuencias a la nación. Si Bolivia termina, como está estudiando, analizando, presentando demandas en los organismos internacionales, en el derecho penal internacional. Con lo cual, por ese mismo motivo, digamos, ¿no? Hubo un hecho muy grave, que Argentina se ve involucrada, yo creo que por una planificación hecha regionalmente, no fue tan solo una locura de Macri. Acá seguramente hubo un acuerdo preestablecido de algunos de los partidos, o todos los partidos de la derecha regional, más algunos gobiernos, que trabajaron para terminar con el único gobierno que en ese momento, vuelvo a repetir, como dije anteriormente, tenía gobernabilidad, estaba estabilizado, era un mal ejemplo para aquellos procesos de derecha que se estaban dando en América Latina, y el de Evo era junto con Venezuela, pero con una situación política más complicada. Lo de Evo era el mal ejemplo a tratar de terminar con él. Y Argentina, el otro tema que creo yo es importante remarcar, sostener, recordar, no es la primera vez que Argentina está involucrada y es responsable de un golpe militar o de una desestabilización democrática a un gobierno boliviano. En el año 80, la narcodictadura de García Mesa llegó al gobierno con apoyo logístico, asesoramiento de todo tipo de la dictadura argentina, de Macera específicamente. Entonces ya es la segunda vez que en los últimos 40 años Argentina se ve involucrada directamente en el final de un gobierno democrático, o en romper la institucionalidad boliviana, ya sea por un sector que ideológicamente piensan lo mismo, Macri y la dictadura militar argentina, nada más que uno, bueno, fue una dictadura y el otro es un gobierno
democrático, ¿no? Tienen esa diferencia y esa coincidencia a la vez, y yo creo que por ese mismo motivo, digo, no dejarlo de caer, no dejarlo, no olvidarse, sostenerlo y que haya culpables, que haya responsables, para que fundamentalmente no vuelva a suceder, que los castigos sean ejemplificadores para que ningún trasnochado, ya sea producto de su falta de capacidad para entender el mundo, o por haber estado influenciado por alcoholes etílicos, termine resolviendo o acompañando un proceso, una desestabilización, enviando armas para un gobierno que no fue ni más ni menos que una dictadura, como dije al principio, policial, militar, eclesiástica, de los medios de comunicación, mediática, porque aquí en Bolivia se juntó todo ese sector que es minoritario, que sabía que Evo se acercaba a otros 5 años más de gobierno y que en verdad, pese a que en los discursos después plantean y quieren tener cercanía con los sectores indígenas, con los sectores campesinos, esta derecha blanca, rica, oligárquica que hay en Bolivia, le jode profundamente, ¿no? Que exista Evo, que existan más, que Bolivia venga viviendo, ya vivió 14 años, más otros 5 que vienen ahora, casi 20 años de un gobierno que le cambió la historia, que generó una revolución política, económica, cultural muy, muy profunda, ¿no? Que determinó y resolvió poner a la mayoría de la población, el mundo indígena, el 60 y pico por ciento de la población se considera indígena, es indígena, otro tanto es campesina, es el país con mayor población campesina y rural en Latinoamérica, y no sé si en el mundo, seguramente, y que ellos sean hoy los actores políticos de esta democracia. Digo, que sean ellos los actores políticos porque mañana hay asamblea legislativa, mañana es el día de la independencia de Bolivia, 187 años creo, y mañana en esa asamblea legislativa realmente es un espectáculo muy lindo, vistoso, pero también emocionante, porque ahí se ven la cantidad de pluriculturalidad que tiene Bolivia, ¿no? Ahí se ven todos los sectores con sus respectivos sombreros, que son muy diferentes y muy coloridos a la vez, con sus diferentes ropas, y se ve la pluralidad ahí en esa asamblea legislativa. Así que para sostener eso y para que también aprendamos, ¿no?, mutuamente, ¿no?, que nosotros tomemos algunos ejemplos que tenemos que tomar de Bolivia y que Bolivia también tome las capacidades y los ejemplos que podemos tener en Argentina. En esa tarea es la que me encuentro involucrado para juntar, unificar esas dos realidades y desarrollarlas juntos, ¿no?, potenciarlas. Bueno, muchas gracias y estamos al pendiente, orgullosos de que nos representes en ese país y sigamos trabajando por la democracia en América Latina. Gracias Tiempo Argentino, gracias La Chispa Mediática, tejiendo nuestra historia, y nos volveremos a ver pronto. Gracias, Ariel. Hasta luego. Gracias, Ricardo, Verónica. Bueno, suerte. Saludos. Estás muteada, veo. ¿Está? Un honor, muchas gracias. No, ¿por qué? Bueno, nos vemos. Chao, chao, hasta luego. Cuando quieran, me llaman. Dale. Dale. Tomamos la palabra. Dale. Bueno,
Compañera Vero, te pido 1000 disculpas y te juro Está que hice bien, 1000 sí, disculpas. no te preocupes, estamos en vivo todavía, Bueno. Porque en Chispa porque Mediática no no pudo salió por transmitir la en vivo. chispa mediática. Pero ahora vamos a bajarlo al YouTube. Bueno, espera, vamos a bajarlo, vamos a subirlo al YouTube. Y ahí lo Bueno, va a tener la Chispa bueno, Mediática entonces y tejiendo nuestra historia. ahora voy a la chispa mediática a avisar que ya estaremos subiéndolo en breve y a pedir disculpas a la audiencia. Les agradezco, un honor, y bueno, nos seguimos comunicando. Recuerden que mañana es el día de la independencia de nuestra querida hermana Bolivia Lo de Bolivia, no y lo puso en la posiblemente agenda. haya problemas también de IP. Quizás haya problemas de Puede IP ser. también, así que puede ser un desperfecto Puede ser técnico, que me haber sido un parece que desperfecto de allá. sí, así que quizás nosotros lo podíamos subir a YouTube, como bien dijiste, Ricardo, y ahí lo retransmitimos, no hay problema, Vero, se Bueno, hace. bárbaro. Estamos Y en después le vivo. mandamos lo que publique Cristian en el diario también. Para no olvidar Bueno, el papel. bueno. Gracias, Excelente. Cristian. Gracias a todos. Bueno, gracias por invitar y un gusto haber compartido este momento. Les mando un saludo. Un saludo, hasta luego.